Bueno, continuando entonces con el tema de la evolución, esto sería como una continuación de los temas de evolución que hemos venido hablando. Vamos a tratar un poquito sobre los mecanismos mediante los cuales evolucionan las poblaciones, ¿verdad? Y cómo se forman las especies. Todo esto, como les digo, es como una continuación de este tema evolutivo. En primer lugar, recordar algunos conceptos que son básicos, ya todos los conocemos. Los alelos son las formas alternativas de un gen, es decir, por ejemplo, si el gen es dominante o recesivo, entonces son diferentes versiones del mismo gen, son los alelos. Cada alelo está localizado en un cromosoma en una posición específica. Esa posición específica se llama locus en singular, loci en plural, o loci. Y todos conocemos el concepto de genotipo y fenotipo. Genotipo sería la composición génica, es decir, el tipo de alelos que tenemos. Eso no lo vemos por fuera. En cambio, el fenotipo sí, el fenotipo es la expresión del genotipo. Entonces, el fenotipo son todas aquellas características que el individuo expresa hacia el entorno y entonces se pueden ver claramente. Otro concepto importante es el posogénico o pool génico. Esto es, digamos, en una población, el conjunto de todos los alelos de todos los genes de esa población es la posa génica. Con eso trabaja la evolución. Entonces, repito, la posa génica o pool génico es el conjunto de todos los alelos de todos los genes que hay en una población, ¿verdad? Entonces, eso sería la posa génica. Bueno, resulta que como 30 años después de que se había muerto Mendel fue que descubrieron en Holanda sus leyes de la herencia, ¿verdad? Las famosas leyes de Mendel. Y entonces poco a poco los científicos empezaron a hacer conexiones entre la genética mendeliana y la evolución. Pero fue hasta décadas luego que hubo una síntesis, ¿verdad? La tal teoría sintética de Don Hamskine, donde quedó bien mezclado el concepto de evolución con los conceptos de las leyes genéticas, ¿verdad? Que recién se habían redescubierto, como les decía. Y algunos matemáticos y biólogos comenzaron a tratar de expresar esos conceptos de cómo se transmiten los genes de manera matemática. Y de ahí nació la genética de poblaciones. La genética de poblaciones ha sido muy trascendente en esa síntesis, ¿verdad?, entre la evolución y la genética. Bueno, uno de los primeros y muy importantes intentos que se hizo por esta expresión matemática de la manera en que se heredan los genes se llama el equilibrio de Hardy-Weinberg. En realidad debería llamarse el equilibrio de Weinberg-Hardy, porque fue Weinberg, el que está aquí, estoy aquí señalando, el que comenzó este trabajo, y luego Hardy pues lo completó. La cuestión es que el equilibrio de Hardy-Weinberg es un modelo matemático. En este modelo matemático al alelo dominante se le llama P y al alelo recesivo se le llama Q. Entonces resulta que ellos descubrieron que conforme aumenta la frecuencia del alelo dominante, se reduce la frecuencia del alelo recesivo y viceversa, ¿verdad? Y viceversa. Y ellos lo expresaron matemáticamente encontrando que esta relación corresponde a la segunda fórmula o producto notable, que como todos sabemos se desarrolla como P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. Y esta frecuencia, esta distribución de frecuencias de estos dos alelos P y Q tienen que sumar 1 para estar en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Cuándo una población está en equilibrio de Hardy-Weinberg? Bueno, cuando se cumplen ciertas características como que no hay mutaciones. ¿Por qué? Porque las mutaciones son fuentes de nuevos alelos. Y si una población está en equilibrio, no está formando nuevos alelos. Entonces, repito, para que haya equilibrio de Hardy-Weinberg, no debe haber mutaciones en la población. No debe haber flujo génico. ¿Eso qué significa? Que no debe haber ni emigración de individuos hacia afuera de la población, ni inmigración de individuos hacia dentro de la población. Entonces no hay flujo génico. La población debe ser grande. Entre más grande la población, más estable, más se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y no debe haber selección natural ni debe haber selección sexual. Es decir, todos los individuos deben tener la misma posibilidad de mezclarse, de formar progenie. Si todo esto se cumple, si se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces vamos a ver que estas frecuencias, ¿verdad?, que desarrollamos aquí, se van a mantener constantes de una generación a la siguiente. ¿Qué significa eso? Por poner un ejemplo sencillo. Bueno, digamos que si de cada 3 gatos
2/3 partes o 2 gatos son grises y un gato es blanco, a la siguiente generación pasa lo mismo, a la siguiente generación pasa lo mismo, que si de cada 4 mariposas 3 son café y una es blanca, a la siguiente generación pasa lo mismo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pasa lo mismo y pasa lo mismo. Si esto pasa siempre de generación en generación, se mantiene la distribución de los alelos P y Q, del alelo dominante y del alelo recesivo, y decimos que esa población está en equilibrio Hardy-Weinberg. Ahora bien, ¿qué tan fácil es que eso ocurra en la naturaleza? No es muy sencillo. ¿Por qué? El equilibrio Hardy-Weinberg es solo un modelo matemático que me dice que la población está equilibrada. Las frecuencias de los alelos P y Q, digamos, están equilibradas. ¿Eso qué significa? Que la población no está evolucionando. Entonces es un modelo matemático que me dice cuándo una población no evoluciona o si la población está evolucionando, porque si las frecuencias de estos dos alelos no suman 1 y hay un desequilibrio de generación en generación, entonces la población está evolucionando. Entonces, como les digo, no es que sea fácil que las poblaciones estén en equilibrio Hardy-Weinberg, sino que el equilibrio de Hardy-Weinberg es como un modelo matemático de cómo se comportaría una población cuando está en ese equilibrio. Vean que igual como corresponde p cuadrado más 2pq más q cuadrado corresponde a la segunda fórmula notable, yo puedo también decir que p más q al cuadrado es igual a 1, porque es exactamente lo mismo. Si a mí me estorba este cuadrado, porque me está representando la frecuencia de los fenotipos, por ejemplo, entonces yo le tengo que sacar la raíz cuadrada y me queda que p más q es igual a 1. Cuando ya yo tengo que p más q es igual a 1, aquí yo estoy trabajando con las frecuencias de los alelos y eso es importante que quede bien claro. Si saco el cuadrado y me queda nada más p y q, estoy trabajando con las frecuencias de los alelos. Si estoy trabajando con esta expresión, probablemente entonces lo que estoy trabajando al inicio son los fenotipos, como ya vamos a ver. Entonces, p más q es igual a 1, por lo cual si yo tengo q, yo puedo decir que p es igual a 1 menos q, y lo resto y averiguo p, ¿verdad? O si yo tengo p, puedo decir que q es igual a 1 menos p, lo resto y averiguo q, ¿verdad? Entonces, así nos permite hacer esos cálculos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que está ahí. Cuando lleguen aquí a esta parte del video, pausenlo para que puedan leer ese problema. ¿Está bien? Dicen la población de cerdos que se muestra a continuación acá en esta población de cerdos que se muestra acá a continuación. El color negro del pelaje es recesivo. Perfecto. Entonces, ¿cuántos recesivos tengo? 1, 2, 3, 4. Recuerde que para sacar la frecuencia de algo, yo digo el número de veces que tengo ese algo dividido entre el número total de individuos. Si esta es la población, ¿cuántos individuos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cerdillos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de los recesivos negros? 4 entre 16. ¿Verdad? Entonces ustedes dividen 4 entre 16 y ya tienen la frecuencia de los individuos negros. Y entonces, ¿verdad?, ¿qué vamos a tener ahí? La frecuencia de los recesivos. Dice que esta población no está evolucionando. Usando la ley de Hardy-Weinberg, es decir, usando la ecuación p más q elevado al cuadrado igual a 1, ¿cuál es el porcentaje de cerdos que son heterocigotos para el pelo? Es decir, ¿cuáles son los individuos PQ? Si ustedes se devuelven acá, recuerden que P es la frecuencia del dominante, Q es la frecuencia del alelo recesivo, ¿verdad? Si yo tengo P cuadrado, es PP. ¿Qué es P cuadrado? Es el homocigota dominante. Q cuadrado es QQ. ¿Qué es Q cuadrado? El homocigota recesivo. P dominante, Q recesivo. Y si yo tengo 2PQ, vean que aquí tengo los dos alelos. Entonces lo que estoy hablando es que aquí tengo la frecuencia de los recesivos, de los heterocigotos. Me equivoqué. Los heterocigotos porque van a tener tanto P como Q. Entonces, si a mí me están diciendo aquí que los negros son los homocigotas recesivos, con ellos tengo que comenzar a trabajar. Y me dicen que la población no está evolucionando, o sea, asumo que está en equilibrio Hardy-Weinberg, que puedo usar la ecuación. Y utilizando esta ecuación, lo que ocupo es que usen esta ecuación, P más Q cuadrado igual a 1, obtenga los individuos heterocigotos. ¿Cuál es el porcentaje de individuos heterocigotos? 75%, 25%,
50%, 100%, o no se puede determinar con los datos suministrados. Usted cree que no puede resolver ese problema con los datos, lo marca. Entonces, llegado a este punto, por favor, pausen el video y traten de desarrollar ese problema utilizando la fórmula. Después, siguen el video para ver cómo les fue. Pausen el video, por favor. Aló. Ok, si ustedes pausaron el video e hicieron el problema, entonces lo que se van a encontrar es que la respuesta correcta debió haber sido el 50%. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero sacamos la frecuencia de los recesivos. Son 4. Vean que lo que estoy viendo ahí son frecuencias de los fenotipos. 4 de 16. 4 entre 16 es 0.25. Pero recuerden que ese 0.25 es Q al cuadrado y yo lo que requiero es Q. Entonces, a 0.25 le saco la raíz cuadrada para obtener Q. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 0.25 como les anoté aquí? 0.5. Ya tengo Q. Ahora quiero P. Como P más Q es igual a 1, yo puedo decir que P es igual a 1 menos Q. Como ya conozco que Q es 0.5, entonces P es 1 menos 0.5. 1 menos 0.5 es 0.5 también. Entonces P vale 0.5 y Q vale 0.5. Ahora me dicen que necesitan los heterocigotos. Los heterocigotos son, según la fórmula notable, 2 por P por Q. Entonces sería 2 por 0.5 que vale P por 0.5 que vale Q. Y eso me da otra vez 0.5. Ese es el porcentaje, 0.5, corro la coma a 2 lugares, ¿cuánto me da? 50%. Y entonces llego aquí a la respuesta correcta, que sería la C. Entonces, lo importante es siempre, no importa cuál problema, desarrollarlo utilizando la ecuación, porque puede haber unos problemas muy evidentes que quizás usted los podría calcular usando un cuadrillo de Punnett o con la mente, digamos ahí directamente, pero hay otros que no los va a poder calcular. Entonces, es importante siempre desarrollarlo utilizando la fórmula. Y recordando comenzar siempre con los homocigotas recesivos. No comiencen con los rosados, porque esos son los dominantes. Y usted no sabe cuáles de estos son dominantes homocigotas o dominantes heterocigotas. Si comienza calculando los rosados, no le va a salir el problema. Siempre comience por los homocigotas recesivos, que en este caso les dijeron que eran los negros, que son 4 de 16. Y así se resuelve este tipo de problemas. Muy bien, y continuamos en la siguiente sección del video.